Bienvenidos a este espacio de análisis. Hoy abordamos un tema que de verdad define los cimientos del aprendizaje, la educación física en la primera infancia. El material de origen que analizamos la presenta como una herramienta clave para el desarrollo integral, no solo físico, sino cognitivo y socioemocional. Exacto, pero es justo en la aplicación de esa idea donde surge la tensión. Por eso, la discusión de hoy se centra en una pregunta que creo que es esencial para cualquier profesional del área. ¿Debe la educación física preescolar buscar un enfoque holístico, usando el juego para tejer lo motor con lo social y cognitivo? ¿O debería, quizá por una cuestión de eficacia, concentrarse primero en construir una base sólida de competencias motrices fundamentales? Mi postura es clara. Un enfoque de calidad, basado en el juego y la inclusión, es la única vía para un desarrollo verdaderamente integral. Los beneficios van mucho más allá de lo físico, impactan el rendimiento académico y el bienestar general del niño. Es, digamos, una visión a largo plazo. Y mi argumento será que, aunque ese ideal holístico es el objetivo final, en la práctica es un castillo en el aire si no tiene cimientos sólidos. La prioridad para mí debe ser el desarrollo riguroso de las habilidades motrices básicas, porque la evidencia que revisamos muestra que es justo ahí donde el sistema está fallando, y sin esa base, todo lo demás se desmorona. Empecemos por lo fundamental. Para mí, la educación física de calidad es un derecho, como lo consagra la Carta de la UNESCO, y su objetivo no es simplemente que los niños se muevan, sino que construyan su competencia motriz. Y esto es clave, porque no hablamos solo de músculos, hablamos de una forma de inteligencia en acción. Es saber qué hacer con tu cuerpo, cómo, cuándo y con quién para resolver un problema. Piaget lo tenía clarísimo. La inteligencia de un niño se construye a través de la acción, del movimiento. Cuando un niño juega, no solo se divierte, está literalmente construyendo su cerebro. Un enfoque integral usa el juego precisamente para esto, para fomentar la autorregulación, la creatividad, la cooperación. Pero, perdona, ¿no es esa una visión demasiado idealista de la realidad que se vive en las aulas? Bueno, no es idealismo, son datos, hay estudios muy concretos que lo demuestran. Pensemos en un juego tan simple como las estatuas musicales. Cuando la música se detiene, el niño tiene que usar su control inhibitorio para frenar el impulso de seguir bailando. O en un juego de seguir secuencias, como Simón dice, está ejercitando su memoria de trabajo. Esas son funciones ejecutivas, las habilidades que nos permiten planificar y regular nuestro comportamiento, y se desarrollan jugando, no haciendo series de sentadillas o saltos aislados. Limitar la educación física a eso sería como enseñar las letras del abecedario, pero nunca enseñar a leer un cuento. Estaríamos desperdiciando su verdadero poder formativo. Claro, ese ideal suena perfecto en la teoría, y entiendo perfectamente por qué es tan atractivo para cualquier educador. Pero la realidad en las aulas, según los propios materiales que revisamos, es otra. Ese enfoque holístico tan bonito se diluye hasta ser irreconocible. ¿Y por qué? Pues porque nos topamos con un problema de base, la falta de conocimiento especializado de muchos docentes de preescolar. El texto es brutalmente honesto al respecto. Dice que se prioriza lo cognitivo y social, dejando a un lado la parte motriz. Entonces mi pregunta es, ¿de qué sirve hablar de funciones ejecutivas si el niño ni siquiera ha desarrollado una base motriz sólida? Las investigaciones que analizamos son alarmantes. Niños de 4 y 5 años con dificultades para saltar de forma continua o sobre un solo pie. Y la causa que se señala es la falta de ejercicios dirigidos. El juego, sin una intención pedagógica clara que apunte a desarrollar esas habilidades, se convierte en una simple pausa, un recreo. La socialización, la confianza, todo eso es una consecuencia de sentirse competente. Un niño que sabe que puede correr, saltar y trepar, que siente yo puedo, es el que luego interactúa con seguridad. Por eso insisto, primero los cimientos, y los cimientos son psicomotores. Entiendo tu punto sobre la implementación, es un desafío real. Pero creo que planteas una falsa dicotomía. No se trata de elegir entre lo motor y lo cognitivo-social. La finalidad de la educación física no es la motricidad como un fin en sí misma, sino como el vehículo para el desarrollo integral. Es el lenguaje principal del niño.
Autores como Arufe Giraldes han mostrado correlaciones directas. Más y mejor actividad física se traduce en mejoras en el rendimiento académico. La UNESCO va más allá y la ve como una plataforma de inclusión social. Si la reducimos a una simple alfabetización física, como si fuera una lista de tareas motrices que hay que tachar, la estamos vaciando de su sentido humano. El cuerpo, la mente y las emociones no son compartimentos separados, son una unidad. Aislar lo motor es una visión mecanicista que, a estas alturas, ya deberíamos haber superado. A ver, yo no estoy negando la interconexión, de ninguna manera. Lo que cuestiono es el orden de las prioridades en la práctica educativa diaria. Para mí, la finalidad que debe ser garantizada, la que no es negociable, es esa alfabetización física. Porque no podemos ignorar la biología. El desarrollo motriz del niño sigue un orden muy claro. Leyes como la cefalocaudal, es decir, controlamos la cabeza antes que los pies, y la proximodistal, controlamos el centro del cuerpo antes que las manos y los dedos. Esto no es una opinión, es una secuencia biológica que necesita una estimulación específica y ordenada. Y el problema, como exponen los documentos, es que muchas instituciones no están proveyendo esa estimulación de forma sistemática. Por eso, el objetivo debe ser medible y concreto. ¿Alcanzan los niños los hitos motrices de su edad? ¿Sí o no? Los beneficios cognitivos son maravillosos, pero dependen de esto. Un niño que no tiene equilibrio o coordinación, ¿cómo va a participar plenamente en un juego complejo que requiere esas habilidades? Se va a frustrar y se va a aislar, y ahí tu ideal de inclusión social se rompe por la base. Primero lo fundamental, luego lo que se deriva de ello. Es que esa separación es la que me parece artificial. Justamente el juego motor bien planificado es la estrategia que lo integra todo. No es o una cosa o la otra. Un juego simbólico como Somos exploradores en la selva es el ejemplo perfecto. Dentro de ese marco lúdico que es motivador para el niño, el docente con intención pedagógica está trabajando equilibrios al cruzar un río sobre un banco, saltos para evitar serpientes, desplazamientos variados y por supuesto cooperación para lograr un objetivo común. La estructura no es una lista de ejercicios, la estructura es la narrativa del juego. Y es ahí donde se da la magia. Como decía el pedagogo Jean Chateau, el juego es la forma en que los niños realizan el trabajo serio de crecer. Es el ecosistema perfecto donde la competencia motriz y el desarrollo cognitivo-social se alimentan mutuamente, no compiten entre sí. Perdona que te interrumpa, pero allí está la palabra clave. Juego bien planificado. ¿Qué entendemos por juego? Porque ese término es peligrosamente ambiguo en la práctica. Lo que tú describes es el ideal, pero lo que a menudo ocurre en el patio es muy distinto. Se puede caer en lo que el teórico Carl Gross llamaba preejercicio, esta idea de que el juego es una práctica para la vida adulta, lo cual implica una estructura, una meta. Pero si no hay esa meta, corremos el riesgo de caer en lo que el historiador Johann Huizinga advertía, la inutilidad, es decir, una actividad que no sirve para nada en términos de aprendizaje. Muchas veces lo que se llama juego no es más que la aplicación de la vieja teoría del excedente energético de Spencer. Los niños tienen un exceso de energía y necesitan descargarla. Y está bien, pero no confundamos una simple descarga de energía con un acto pedagógico. Un niño corriendo sin rumbo por el patio no está necesariamente aprendiendo a correr de manera eficiente ni a controlar su cuerpo. Para eso se necesita una intervención, una estructura, una corrección. Pero la intervención no tiene por qué ser una instrucción directa y rígida. La intencionalidad del docente no está en decir, ahora todos saltamos 10 veces con el pie derecho. La intencionalidad está en el diseño de la situación de aprendizaje. Vuelvo al ejemplo de la selva. El docente puede introducir variantes que aumenten la dificultad motriz o cognitiva. Ahora el río es más ancho. Tenemos que transportar este tesoro sin que se caiga. Ahí está la estructura. Es una estructura flexible, no prescriptiva. Y esa flexibilidad es absolutamente esencial para la inclusión, un punto que la UNESCO recalca constantemente. ¿Cómo aplicas una secuencia rígida de ejercicios a un grupo donde tienes un niño con un trastorno del espectro autista, otro con una discapacidad motriz leve y otro que es extremadamente hábil? Simplemente no puedes. La rigidez excluye. La flexibilidad, guiada por un profesional competente, incluye. Permite adaptar el desafío a cada niño, para que todos puedan sentirse exitosos. Y ahí has dado con el talón de Aquiles de todo tu argumento.
guiada por un profesional competente. La flexibilidad curricular en manos de personal no especializado, que es la realidad que describen nuestros materiales de origen, no es una fortaleza, es una debilidad catastrófica. Los documentos que analizamos son explícitos, citan la limitada capacitación docente y la falta de conocimiento del área como un obstáculo central. Darle un currículo flexible a un docente sin la formación específica en motricidad es como pedirle que construya un edificio sin planos y sin saber de ingeniería. ¿Cuál es el resultado predecible? El que ya vemos. Se refugia en lo que conoce, lo cognitivo, lo social y descuida lo motor. Un currículo más prescriptivo, que detalle habilidades motrices concretas, observables y evaluables para cada edad, aseguraría un estándar mínimo de calidad para todos los niños, independientemente de la formación de su maestro. Sería una red de seguridad, y para eso existe la figura del docente especialista en educación física como apoyo. No se trata de rigidez por el simple hecho de ser rígido, se trata de garantizar una base de calidad para todos. Es, en el fondo, una cuestión de equidad. En resumen, y para ir cerrando mi idea, sigo convencida de que la educación física en esta etapa es una disciplina con un sentido formativo profundo que debe abordarse de manera integral. Centrarse obsesivamente en lo motor es una visión reduccionista que ignora toda la evidencia sobre cómo funciona el desarrollo infantil, como un todo interconectado. Un enfoque de calidad basado en un juego intencionado e inclusivo no solo desarrolla la competencia motriz, sino que sienta las bases para el aprendizaje a lo largo de la vida, para la salud mental y para una ciudadanía activa y cooperativa. Ese es el verdadero potencial que, como educadores, tenemos la responsabilidad de desbloquear en cada niño. Y yo recapitulo que, aunque comparto esa visión integral como el horizonte al que debemos aspirar, la realidad de la implementación nos obliga a ser pragmáticos y empezar por los cimientos. Sin una competencia motriz sólida, que como hemos visto a menudo se descuida por falta de especialización, todos esos nobles objetivos socioemocionales y cognitivos se quedan en meras declaraciones de buenas intenciones en un papel. La tarea más urgente es cerrar la brecha entre la política educativa y la práctica real en el aula. Y eso, hoy por hoy, significa asegurar el dominio de lo fundamental, el movimiento corporal consciente, coordinado y eficaz. Está claro que el diálogo entre estas dos perspectivas es crucial. La tensión entre el ideal holístico, que para mí es irrenunciable, y la necesidad de una implementación estructurada y eficaz, que tú defiendes con argumentos muy sólidos, es el núcleo del desafío que enfrentan los profesionales en su día a día. Coincido plenamente. El material que hemos analizado es una invitación a la reflexión para educadores, directivos y responsables de políticas. ¿Cómo equilibramos estas visiones? ¿Cómo construimos programas que sean ambiciosos en sus metas integrales, pero a la vez realistas y efectivos en su aplicación cotidiana? La solución probablemente no está en elegir un extremo, sino en encontrar una síntesis inteligente que garantice una base motriz sólida como plataforma para lanzar un desarrollo verdaderamente holístico.